¿Te has preguntado alguna vez cómo sería despertar en un mundo completamente destruido, donde todo lo que conocías simplemente ha desaparecido? Imagina dejar un lugar seguro para enfrentar un silencio que parece gritar el fin de todo. Este fue el día que Noé y su familia enfrentaron, el día en que la tierra comenzó de nuevo. ¿Qué pasaría si te dijera que en este tiempo de desesperación, Dios no solo trajo juicio, sino también una verdadera oportunidad para comenzar de nuevo, con un propósito que puede cambiar tu vida hoy? Si te sientes perdido, atrapado por errores del pasado o con una fe débil, necesitas comprender este momento, porque es precisamente en esta crisis que Dios ofrece la renovación más poderosa que puedas imaginar. Acompáñame hasta el final, porque te revelaré cómo esta historia ancestral es la clave para transformar tu propio nuevo comienzo, llenando tu vida de esperanza y misión. Antes de continuar, les recuerdo, la mayoría de quienes ven estos videos aún no están suscritos al canal. Si quieren recibir más contenido que fortalezca su fe y les brinde soluciones reales para su vida espiritual, suscríbanse ahora y activen las notificaciones. No se pierdan lo que Dios tiene preparado para ustedes. Nadie estaba preparado para el silencio que siguió. Cuando las puertas del arca finalmente se abrieron y Noé dio el primer paso, no se oyeron cantos de pájaros, ni pasos, ni voces lejanas. Lo que quedó fue un suelo empapado, un cielo gris y un olor húmedo a madera y tierra removida. El paisaje no se parecía a nada que hubiera existido antes. Los árboles habían caído, había barro por todas partes y un vacío que oprimía el pecho. Este era el nuevo mundo, pero aún soportaba el peso del juicio. Noé se detuvo unos segundos antes de avanzar, como si intentara comprender lo que Dios quería que viera allí. El suelo, que una vez había sostenido ciudades y familias, ahora parecía haber sido barrido. Era como si el planeta mismo se hubiera detenido a respirar de nuevo. No era un nuevo comienzo bonito, era crudo, real, pesado, pero era un nuevo comienzo. Cada paso que Noé daba sobre esa arcilla era como una oración silenciosa. No solo llevaba herramientas y semillas, llevaba la responsabilidad de toda la humanidad. Era él, su esposa, sus hijos y sus nueras, nada más. Todo lo que estaba fuera del arca había sido arrastrado por las aguas, pero allí, en medio del silencio, Dios los mantenía de pie. Había una misión, aunque nadie tuviera la fuerza para comprenderla por completo en ese momento. El arca, que una vez había sido un signo de locura para sus vecinos, ahora era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Era una nueva oportunidad, pero con un peso sobre sus hombros que pocos podían soportar. Dios no había dejado sobrevivientes por casualidad, y Noé lo sabía. No era solo un hombre justo, era el único con el aliento para plantar de nuevo, amar de nuevo, comenzar de nuevo. Fue en este escenario que Noé construyó un altar, no para pedir, sino para dar gracias. Ese acto no fue una simple formalidad religiosa, fue un gesto de reconocimiento. Incluso ante el dolor, la pérdida y la devastación, sabía que estar vivo era una gracia, que esa tierra, incluso cubierta de barro, era la tierra prometida. Dios aceptó ese sacrificio. El humo que se elevaba no era solo de leña quemada, sino de rendición. Y allí, en medio de la nada, Dios selló una nueva etapa con la humanidad. Su bendición no llegó con truenos ni voces del cielo, sino con certeza en el corazón de Noé de que todo seguía teniendo sentido. Dios no solo juzgó al mundo, sino que también estuvo dispuesto a reconstruirlo con quienes eligieron obedecer. Era difícil no sentir miedo. Nadie sabía qué esperar. Los animales se fueron poco a poco, desconfiados, como si también ellos presentieran que algo había cambiado para siempre. Lo que una vez fue una tierra llena de vida era ahora un lugar donde todo tendría que reinventarse.
pero había una llama ardiendo dentro de Noé, algo entre la fe y el miedo. Sabía que Dios no los había sacado del arca solo para sobrevivir. Había un propósito, algo más grande que sembrar cultivos o criar hijos. Era una misión espiritual. Dios le había dado a la tierra una segunda oportunidad, y esa oportunidad estaba en sus manos. Y fue en ese primer día, marcado por el silencio y el barro, que todo comenzó de nuevo. Fueron días de gran silencio y trabajo tras salir del arca. Todo era nuevo, pero a la vez aterrador. El cielo, que antes se había abierto para derramar juicio, ahora parecía observar con calma. Y fue precisamente en uno de esos días, sin previo aviso, que el cielo cambió de forma. Las nubes se abrieron y un resplandor diferente apareció entre las gotas que aún flotaban en el aire. Un arco, con colores nunca antes vistos, cruzaba el firmamento de punta a punta. No solo era hermoso, sino imponente. Era como si Dios firmara con luz lo que había prometido en el corazón de Noé. Ese arco iris, que hoy puede parecer común, en ese momento era algo sagrado. Lo entendieron. Era una señal directa del cielo. Dios habló y todos entendieron. No era una voz como la de los hombres, sino una certeza que descendió al alma. Nunca más, fue lo que dijo esa visión. Nunca más el mundo sería destruido por las aguas. Nunca más habría temor a la destrucción total. Era una promesa firme, aún sabiendo que los seres humanos seguirían cometiendo errores, seguirían pecando, seguirían olvidando. Eso era más que un gesto de paz. Era un pacto eterno. Dios sabía con quién estaba tratando, pero aún así eligió hacer un pacto. Eso, para Noé, fue lo que más impactó. El arco iris no era solo un bonito símbolo en el cielo, era un recordatorio visible de que, a pesar del juicio, Dios sigue siendo misericordioso. Y eso lo cambia todo. Noé miró al cielo y supo que esto no era solo para él, era para sus hijos y los hijos de sus hijos. Era una señal que perduraría por generaciones. Cada vez que miraran ese arco iris, recordarían que hubo un día en que el mundo casi se acabó, pero no llegó a su fin. Recordarían que Dios es justo, pero también paciente, que castiga el pecado, pero nunca abandona sus planes para la humanidad. El pacto del arco iris fue como un punto de inflexión. Dios no solo les estaba dando a las personas una segunda oportunidad, estaba construyendo un puente entre el cielo y la tierra diciendo, sigo aquí, incluso cuando fallas. Este fue el fundamento de todos los demás pactos que vendrían después. Y allí, en 1900, aquel campo aún lleno de lodo y con olor a madera mojada, Noé comprendió que estaba bajo una promesa, no por mérito, sino por gracia. El arco en el cielo era como un arma suspendida, apuntando hacia arriba, indicando que la guerra había terminado. Dios ya no era un juez con un mazo en la mano, sino un padre que deseaba restaurar. Ese símbolo cambió el clima espiritual de aquel lugar. Donde solo había miedo, ahora había seguridad. Donde había silencio, ahora había esperanza. No era el final de la historia. Era el comienzo de una alianza que perduraría a lo largo de los siglos y que aún habla a todos los que miran al cielo en busca de respuestas. El silencio después del diluvio aún flotaba en el aire, pero junto con el cielo despejado y el arco iris llegó una nueva orden. Fue como si el corazón de Dios hablara directamente al corazón de Noé. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. No se trataba solo de tener hijos, era un envío, un llamado espiritual. Dios estaba empezando de nuevo con este pequeño grupo, y no era una misión fácil. Tenían que poblar un mundo vacío, pero también tenían que reconstruir valores, principios y miedos. Era más que plantar viñas y cuidar animales, era restaurar el plan original. Esta orden, que previamente se había dado a Adán, ahora se repetía con nuevo peso y nueva esperanza. Era como si Dios dijera, esta vez
Hazlo diferente. Noé comprendió que no podía repetir los errores del pasado. La multiplicación que Dios pedía no era solo biológica, sino espiritual. Se trataba de formar una generación que conociera al Dios que salva, juzga y ama. Cada niño que naciera también sería una oportunidad para enseñar sobre el diluvio, el arca y la promesa del arco iris. Era una oportunidad para mantener vivo el recuerdo de lo sucedido, no como un trauma, sino como una advertencia. El nuevo mundo debía ser pleno, pero también puro. Dios quería una tierra habitada, sí, pero por personas que lo conocieran. Era una reconstrucción en todos los sentidos, y Noé sabía que esto comenzaba en su propio hogar. Los hijos de Noé eran hombres adultos, pero estaban siendo llamados a una misión que abarcaba generaciones. No vivían solo para sí mismos. Llevaban consigo los orígenes de pueblos enteros. No era posible abarcarlo todo de una vez, pero el peso de la responsabilidad estaba ahí. Con cada nuevo campamento que se establecía, con cada semilla que se plantaba, había un recordatorio. Estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. La fe ya no era una teoría, era lo que los impulsaba a seguir adelante. El mundo exterior estaba en silencio, pero dentro de esta familia había movimiento. Estaban llenando la tierra, lentamente, pero con un propósito, y eso era parte del pacto. Era imposible ignorar que un nuevo comienzo estaba en marcha. La tierra, antes cubierta de agua, ahora respiraba de nuevo, y la misión de multiplicarse cobraba sentido porque era una respuesta al amor de Dios. Noé miró a sus hijos y supo, cada paso que daban era importante. Cada hijo que tendrían contaría una historia, la historia de un Dios que no se dio por vencido con el mundo, ni siquiera cuando éste se hundía en la maldad. El llamado de Dios era claro. No se trataba solo de sobrevivir, sino de dar testimonio. Y en el corazón de aquel anciano había una certeza. Multiplicarse era también difundir la presencia de Dios. Y eso le daba sentido a todo. En los primeros días después del diluvio, Noé comenzó a notar algo diferente en los animales. En el arca, durante el confinamiento, muchos permanecieron juntos, como si hubieran comprendido que allí estaban a salvo. Era una coexistencia respetuosa, a veces incluso pacífica. Pero fuera del arca, en el mundo abierto y lleno de incertidumbre, algo había cambiado. Los animales ahora se alejaban. Tenían miedo. Observaban desde lejos, listos para correr al menor movimiento. No era ira, era miedo, como si algo invisible se hubiera establecido entre el hombre y las criaturas. Y esto no era casualidad. Dios lo había hecho así. Era un nuevo equilibrio. Noé comprendió que esto era más que un instinto animal. Era protección mutua. Dios había puesto un límite, una barrera natural, para evitar el caos. Antes, el hombre dominaba a los animales, pero ahora este dominio se ejercería con mayor distancia y responsabilidad. Era un recordatorio de que el hombre había fallado antes, y que ahora debía actuar con más cuidado. El miedo a los animales era señal de que algo espiritual se había establecido. Ya no existía la familiaridad del Edén. El pecado había dejado profundas cicatrices. Incluso en la relación con los animales, el mundo ya no era el mismo, pero había sabiduría en esta nueva dinámica. El distanciamiento evitaba la confrontación y preservaba la vida. Dios sabía lo que hacía. Al infundir miedo en los animales, le estaba dando al hombre no solo autoridad, sino también límites. Era como si dijera: puedes gobernar, pero no eres dueño de todo. Noé comprendió que, incluso con el derecho a usar a los animales para trabajar o alimentarse, había algo sagrado en esta relación. Ya no era una coexistencia inocente, era una coexistencia marcada por el respeto mutuo y el temor. Y esto debía tomarse en serio. Dios no solo restauró la tierra, sino que también ajustó las relaciones para mantener el orden.
Para Noé, el nuevo comportamiento de los animales fue una confirmación más de que todo había cambiado. Él veía su miedo como un recordatorio constante de la caída de la humanidad, pero también como una prueba de la misericordia divina, porque el miedo, en este caso, era protección, era Dios impidiendo que el hombre, aún vulnerable y con un corazón marcado por el pecado, destruyera lo que quedaba de la creación. Incluso los instintos animales obedecieron al mandato de Dios. Y eso decía mucho. Incluso el mundo natural reconoció la autoridad del Creador. Noé llevó esto en su corazón como otra lección de nuevos comienzos. Incluso el miedo puede ser una forma del cuidado de Dios. Cuando Noé y su familia bajaron del arca, no encontraron campos listos para la cosecha ni árboles cargados de cosechas como antes. La tierra, aunque viva, aún se recuperaba. Los brotes escaseaban y la hambruna pronto llamó a la puerta. Entonces Dios permitió algo que nunca antes había permitido: carne. Esto fue un shock silencioso para Noé. Toda su vida había vivido de los frutos de la tierra, las semillas, las cosechas. Ahora tener acceso a la carne era casi como cruzar una frontera espiritual. Pero también era una clara señal de que Dios proveía, incluso en un mundo devastado. No era solo cuestión de supervivencia. El nuevo permiso conllevaba responsabilidad. Matar un animal para comer no era algo que se hiciera a la ligera. Había peso, había reverencia. El acto de comer ahora implicaba sacrificio. Y esto no pasó desapercibido para Noé. Sabían que no estaban simplemente consumiendo, sino que participaban en algo que antes pertenecía solo a Dios: la gestión de la vida y la muerte. Era una nueva era con nuevas reglas. Comer, que antes había sido simple y natural, ahora se convirtió en una práctica con un profundo significado. La familia de Noé aprendió a manejar esto con cuidado. No era una fiesta, no era algo mundano, era provisión, era gracia y al mismo tiempo era un recordatorio constante de que todo lo que poseen proviene de Dios. Cuando comían carne de animales, había una oración silenciosa en cada gesto, un reconocimiento: esto no es mío, es un regalo. Dios les estaba enseñando una vez más que la vida no se trata solo de placer o abundancia, sino de propósito. Incluso en el plato había santidad. Y esto transformó su forma de ver la creación. Ya no era solo una tierra para explotar, era una tierra para cuidar, con gratitud. Este nuevo alimento marcó un punto de inflexión espiritual. El hombre era tratado como alguien más maduro, más consciente. La infancia de la humanidad había terminado. Era la hora de la responsabilidad. Comer carne no era señal de poder, era señal de dependencia, y Noé lo sabía. Sabía que el mundo había cambiado y que incluso en las cosas pequeñas, como nuestras comidas diarias, Dios nos daba señales. Era un recordatorio: la vida continúa, pero todo lo que tenemos proviene de las manos del Creador. Y cada bocado, por simple que fuera, era un acto de fe. Comer también era adoración. Poco después de que comenzaran a comer carne, Dios dijo algo que dejó una profunda impresión en Noé. La carne sí se podía comer, pero la sangre jamás. Para la visión moderna, esto podría parecer un detalle, pero allí, en ese contexto de un nuevo comienzo, esta instrucción sonaba como algo sagrado. Dios decía que la sangre representaba la vida, y la vida no era posesión del hombre. Le pertenecía solo a él. Noé comprendió que esta no era una regla cualquiera, sino una línea que no se podía cruzar. Era Dios recordándole que, aunque la carne era alimento, la vida siempre sería sagrada. Este principio se le hizo claro a Noé, que empezó a ver a cada animal desde una nueva perspectiva. No se trataba solo de matar para comer. Había un ritual de respeto arraigado en todo. Cada gota de sangre que fluía tenía un peso espiritual. Era como si la tierra misma fuera testigo de este acto,
Dios había dicho, la sangre es vida, y eso resonó como una verdad ineludible. Ya no estaban en el Edén y no podían regresar. Pero incluso allí, en este mundo postjuicio, aún había orden, aún dignidad. Dios no había abandonado la creación. Estaba redefiniendo los límites con amor y justicia. Fue también en ese momento que Dios estableció algo aún más poderoso. Quien quitara la vida a un ser humano rendiría cuentas. La vida humana, sobre todo, era intocable. Era como si Dios dijera, eres mi imagen, nadie puede tocar esto impunemente. Para Noé, esto fue a la vez aterrador y reconfortante. Aterrador porque le daba peso a la existencia. Confortante porque demostraba que la justicia de Dios no había muerto. El diluvio seguía viva, fuerte, activa. La sangre derramada injustamente no sería ignorada. Cada muerte, cada acto de violencia quedaba registrado en los cielos, y esto daba valor a cada ser vivo. Poco a poco, la familia de Noé aprendió a vivir con este sentido de reverencia. Sabían que caminaban sobre tierra lavada por el juicio de Dios. Y ahora todo debía vivirse con mayor conciencia. La sangre era un símbolo, era como si hablara, y Dios escuchó. Noé no sabía todo lo que le aguardaba, pero estaba seguro de que esta lección, que la vida es sagrada, era una de las más importantes que había aprendido desde que bajó del arca. Y esta convicción se convirtió en su herencia, porque incluso hoy, incluso después de milenios, esta verdad aún resuena entre quienes temen a Dios. La vida no pertenece al hombre. El día en que Noé perdió el control, llegó sin previo aviso, en un momento inesperado. Tras tanto sufrimiento y reconstrucción, él, quien parecía ser el pilar de la familia, cedió a una simple pero devastadora debilidad humana: la embriaguez. Esa tarde el silencio de la casa se rompió con un fuerte olor a vino, y Noé, exhausto, se dejó llevar. Para él, fue quizás un intento de aliviar la presión de todo lo vivido, un momento de descanso del peso que cargaba. Pero lo que parecía un pequeño error abrió una profunda herida en la dinámica familiar. Fue Cam quien lo vio todo primero. Su padre inconsciente, vulnerable, sin la dignidad que Noé siempre había conservado. En lugar de con respeto o intentar ocultar el difícil momento, Cam optó por burlarse y exponer la escena. Fue más que un error. Fue un acto que reveló la dureza de corazón de un hijo que no supo honrar a su padre. Sus hermanos, Sem y Jafet, en cambio, actuaron de forma diferente. Con reverencia cubrieron a su padre, protegiendo su imagen aún sin comprender la gravedad de lo sucedido. Eso marcó para siempre la forma en que el honor y la deshonra se manifestaban en la familia. La respuesta de Noé al día siguiente fue dolorosa y sorprendente. A pesar de su fracaso, habló con autoridad, no para condenarse a sí mismo, sino para maldecir a Canaán, el hijo de Cam. Ese momento reveló que incluso los justos tienen sus caídas y que las consecuencias de las acciones de una persona pueden afectar a muchos. Noé, marcado por el dolor y la decepción, dejó claro que el respeto en la familia no era opcional y que la deshonra tenía consecuencias reales. Fue una lección dura, pero necesaria para mantener el equilibrio entre el honor y la justicia. Este episodio quedó grabado en la memoria de su familia y de todos los que lo rodeaban. Demostró que nadie está libre de la fragilidad humana, ni siquiera quienes caminan con Dios. También enseñó que la forma en que lidiamos con las debilidades de los demás revela quiénes somos realmente. El peso del honor, la gracia y el perdón iban de la mano, pero requería valentía y humildad. Para Noé, esa experiencia fue un punto de inflexión, un recordatorio de que ser justo no significa ser perfecto,
y que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación. Después del diluvio, cuando la tierra comenzaba a ser habitable de nuevo, Noé y sus hijos vieron un panorama de posibilidades y responsabilidades desplegarse ante ellos. Cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, fue el comienzo de una línea que moldearía el futuro de las naciones. Fue un momento de gran peso, porque no se trataba solo de generar descendientes, de allanar el camino, sino para lo que Dios había planeado para el mundo. Para quienes los conocieron, los rostros y las historias de esos hijos eran más que simples nombres. Eran la promesa viviente del nuevo comienzo de la humanidad. A medida que la familia caminaba por la tierra bañada por las aguas, la diversidad comenzó a manifestarse en cada aldea que emergía. Las diferencias culturales, lingüísticas y costumbres estaban ahí, no por casualidad, sino como parte de un plan mayor. La genealogía que parecía un simple registro se convirtió, a los ojos de Noé, en un mapa espiritual. Cada nación tenía su papel, su destino profético. El linaje de Sem, por ejemplo, albergaba la esperanza de que de allí surgiría el puente que uniría a Dios y la humanidad. El Mesías prometido. Era la base de un futuro aún invisible, pero cierto. Poco a poco, la familia comprendió que la dispersión no era solo geográfica, sino también espiritual. Necesitaban no solo poblar la tierra, sino también llenarla de valores, fe y temor de Dios. El recuerdo del juicio y la alianza debía preservarse, transmitirse de generación en generación. Era una tarea difícil, en un mundo aún marcado por profundas heridas, pero también lleno de esperanza. Noé sentía, en lo más profundo de su corazón, que esta dispersión era esencial para que la humanidad no repitiera los errores del pasado. Esta comprensión moldeó para siempre la visión que Noé tenía de sus hijos y sus descendientes. Cada pueblo tenía un lugar en el corazón de Dios y un propósito que cumplir, sin importar cuántas veces la humanidad fracasara. La diversidad, lejos de ser un problema, fue parte del plan de Dios desde el principio. Y así, en esa nueva tierra, el mosaico de naciones comenzó a formarse, con el peso de la historia, la responsabilidad de la fe y la promesa de redención aún por venir. El momento en que la humanidad, reunida en un solo lugar, decidió construir una torre que alcanzara el cielo, estuvo plagado de orgullo y desobediencia. Para quienes lo observaron, parecía un plan ambicioso, una demostración de fuerza y unidad. Pero tras ese deseo de alcanzar el cielo, se escondía el deseo de desafiar a Dios e imponer el poder humano por encima del orden divino. Era la misma arrogancia que había llevado al hombre a errar tantas veces antes, una repetición del pecado del Edén, solo que a escala colectiva. A medida que se alzaban las piedras, el murmullo de la multitud se hacía más fuerte, y la torre se alzaba cada vez más. Pero Dios, atento a todo, vio que este proyecto no era solo una construcción física, sino un símbolo de rebelión. Para evitar que la humanidad se perdiera por completo en su ambición, decidió intervenir definitivamente. La confusión de lenguas no fue un castigo severo sin propósito, sino una forma de misericordia para evitar que el orgullo siguiera destruyendo el futuro de la humanidad. Esa difícil y dolorosa dispersión trajo consigo una nueva oportunidad. Con la diversidad de idiomas y la separación de los pueblos, la verdadera unidad que Dios anhelaba se hizo evidente. Solo podía existir mediante la obediencia y la humildad ante Él, no mediante la ambición o el poder humanos. Fue un momento de aprendizaje para la humanidad, aunque difícil, que demostró que la verdadera comunión depende de la reverencia a Dios. Allí, en la confusión de Babel, nació el origen espiritual de las lenguas y las culturas.
un recordatorio constante de que la verdadera conexión debe construirse La sobre fe y el respeto. Para Noé y sus descendientes, este episodio reforzó la importancia de su pacto con Dios y la misión que les fue encomendada: expandirse con temor y sabiduría sin repetir los errores del pasado. Fue el fin de una era y el comienzo de otra, en la que la diversidad haría a la humanidad más compleja, pero también más dependiente de la gracia divina. La torre que no alcanzaba el cielo se convirtió en símbolo de las limitaciones humanas y en la promesa de que, incluso en la confusión, Dios siempre está dispuesto a ofrecer una salida. Después de todo este viaje que comienza con el nuevo comienzo de Noé y pasa por el pacto, la multiplicación de las naciones y la rebelión de Babel, queda una pregunta esencial. ¿Qué has estado haciendo para cumplir la misión que Dios ha puesto en tu vida? ¿Vives con propósito y miedo o estás dejando que el orgullo te domine? Me encantaría conocer tu opinión y experiencia. Comparte en los comentarios cómo esta historia te conmovió y en qué despertó en ti. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás nada del contenido transformador que hemos preparado cuidadosamente para fortalecer tu fe e inspirar tu camino espiritual. Aprovecha la oportunidad de ver los demás videos del canal. Tienen muchos mensajes poderosos que pueden cambiar tu perspectiva sobre Dios, la vida y tu propósito. El camino hacia una vida con Dios se compone de pasos, y cada video es una invitación para que des el siguiente. Gracias por estar aquí, por su atención y su corazón abierto. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga abundantemente.